¿Por qué está sucediendo esto? Hay dos razones. Primero, el déficit fiscal. Recientemente el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 30 años casi alcanzó el 5% y esto se debe a que el mercado teme que el plan de gastos y reducción de impuestos del gobierno de Trump haga que el déficit fiscal empeore aún más. Los inversores exigen tasas de interés más altas para compensar este riesgo, lo que es el factor fundamental que impulsa el aumento de las posiciones bajistas. Segundo, la curva de rendimientos está cambiando sutilmente. El rendimiento de los bonos a 2 años, que es el más sensible a las decisiones del Fed, ya ha caído al nivel más bajo desde mayo, lo que indica que el mercado está efectivamente apostando a una reducción de tasas, pero al mismo tiempo, los rendimientos a largo plazo de bonos a 10 y 30 años siguen subiendo. Esto lleva a un resultado: la parte corta de la curva, rendimientos a plazos cortos, está bajando, mientras que la parte larga, rendimientos a plazos largos, está subiendo, lo que hace que la curva se aplanice o más precisamente se enderece stepen. Generalmente, este tipo de evolución significa que el mercado es pesimista respecto a las perspectivas económicas futuras y teme que la presión fiscal a largo plazo continúe afectando negativamente la economía. Por lo tanto, te darás cuenta de que las apuestas bajistas en el mercado de bonos en esta ocasión no se limitan a apostar a que los datos no serán tan malos, sino que, en mayor medida, reflejan la preocupación por el déficit fiscal y el aumento de las tasas de interés a largo plazo. La parte corta de la curva podría bajar debido a las expectativas de reducción de tasas, pero la parte larga es impulsada al alza por la presión fiscal, lo que brinda a los inversores con posiciones bajistas un excelente espacio para arbitraje. Esta es la razón por la que el mercado de bonos se encuentra en una situación contradictoria. Por un lado, el empleo no agrario podría ser débil, lo que obligaría al FED a acelerar la reducción de tasas. Por el otro, la brecha fiscal es cada vez mayor, lo que hace que las tasas a largo plazo sigan subiendo. Esta disociación es la mejor oportunidad para que los bajistas entrenen en el mercado. Hasta aquí, debes entender por qué el mercado está siguiendo tan de cerca el informe de empleo no agrario de este viernes. Según el consenso de los economistas, se espera que el número de empleos no agrarios nuevos en agosto sea alrededor de 75,000. Este número en sí mismo ya es un nivel muy bajo. Quizás te preguntes, ¿cómo está valorando el mercado esta situación en la actualidad? La verdad es que es muy sutil. El rendimiento de los bonos a 2 años ya ha caído al mínimo en 4 meses, y los operadores han integrado prácticamente en su valuación una reducción de tasas de 25 puntos básicos este mes. Pero, al mismo tiempo, el mercado de opciones de tasas está extraordinariamente activo y una gran cantidad de fondos se están protegiendo contra la posibilidad extrema de una reducción de tasas de 50 puntos básicos, especialmente en los contratos con fechas clave como el 25 de septiembre, el 25 de diciembre y el 26 de marzo. El trading de opciones con precio de ejercicio alrededor de 96,125 es el más activo. Y muchos fondos están comprando activamente combinaciones de opciones Tredal, compra de una opción call y una put con el mismo precio de ejercicio y vencimiento y spread diferencia de precios entre opciones. ¿Qué significa esto? Que, en la superficie, el mercado acepta que una reducción de 25 puntos básicos es la probabilidad más alta, pero en el fondo, los fondos están comprando seguros desesperadamente para protegerse en caso de que el informe de empleo no agrario sea mucho peor de lo esperado y el FED se vea obligado a tomar medidas agresivas. Nadie está seguro de lo que pasará, por lo que la única forma de salvarse es recurrir a la cobertura con derivados. Por lo tanto, la situación actual es clara: si el informe de empleo no agrario es débil, las expectativas de reducción de tasas agresiva surgirán, y las tasas de interés a corto plazo caerán drásticamente. Si el informe es fuerte, las expectativas de reducción de tasas se disiparán. Los rendimientos a largo plazo se elevarán bruscamente y los bajistas obtendrán ganancias. El mercado ha entrado completamente en un estado de incertidumbre, oscilando entre dos escenarios. Y es precisamente esta incertidumbre la razón por la que los bajistas están intensificando sus posiciones en este momento. Si solo observas el mercado spot de bonos del Tesoro, podría parecer que las instituciones solo están reajustando su cartera, pero la verdadera actitud de los fondos se ve en el mercado de derivados. En la última semana, el volumen de negociación de opciones de tasas ha estallado directamente y especialmente en las 3 fechas clave: 25 de septiembre, 25 de diciembre y 26 de marzo. Las opciones con precio de ejercicio de 96,125 se han convertido en el protagonista absoluto. ¿Qué significa esto? Equivale a que el mercado está comprando seguros con anticipación contra la situación extrema de una reducción de tasas de 50 puntos básicos. Por ejemplo, en el spread de opciones call, compra de una opción call con precio de ejercicio más bajo y venta de otra con precio más alto de septiembre, con precios de ejercicio 9 las 6 y 12.5, 9 las 6 y 25 solo. Esta operación tiene una posición abierta de 350,000 contratos. Además, hay fondos que están comprando simultáneamente opciones de subida y bajada en futuros bursátiles.
bloqueando la volatilidad general del mercado. Se puede ver claramente que los fondos no se atreven a apostar por un solo escenario, por lo que tienen que recurrir desesperadamente a la cobertura con derivados. Además, los datos de posiciones en futuros de la CFTC, Comisión de Futuros y Mercados de Valores de Estados Unidos, también confirman esta divergencia hasta el 26 de agosto. Los fondos de cobertura hedge funds han ampliado simultáneamente sus posiciones netas bajistas en el mercado de futuros de bonos del Tesoro a corto y largo plazo. ¿Qué significa esto? Que están apostando a que los rendimientos a corto plazo seguirán bajando, mientras que en el caso de los rendimientos a largo plazo siguen aumentando sus posiciones cortas, apostando a que el déficit fiscal y la presión de oferta continuarán. Al mismo tiempo, los fondos de pensiones y las compañías de seguros, que son inversionistas a largo plazo, están aumentando sus posiciones largas en contra de la tendencia general. Esto se debe a la naturaleza de sus fondos. Deben invertir en activos de renta fija, por lo que tienen que soportar las fluctuaciones del mercado de forma pasiva. Los operadores de opciones, por otro lado, consideran la volatilidad como la única certeza y compran seguros desesperadamente. Es precisamente esta oposición entre diferentes tipos de fondos por su naturaleza y estrategia la que ha llevado la volatilidad de los bonos del Tesoro estadounidense a niveles extremos. En otras palabras, el mercado de bonos actual no es solo un juego entre posiciones largas y cortas, sino que los fondos se están vinculando a dos guiones completamente diferentes. Si la economía se debilita y la reducción de tasas se acelera, los futuros a corto plazo experimentarán un fuerte aumento. Si el déficit fiscal empeora y los rendimientos a largo plazo siguen subiendo, los bajistas obtendrán grandes ganancias. En última instancia, este juego consiste en apostar a si el Fed podrá mantener ese delicado equilibrio. Quizás creas que todas estas historias sobre el mercado de bonos y derivados no tienen nada que ver con los inversionistas individuales como nosotros, pero no olvides que el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense es el anclaje para la evaluación de las acciones estadounidenses. Cualquier movimiento en el mercado de bonos acabará reflejándose en el mercado bursátil. Entonces, ¿qué pasará con las acciones estadounidenses a continuación? Te explico 4 posibles escenarios. Primer escenario, el empleo no agrario es extremadamente débil. Si el número de empleos nuevos es solo de unos pocos miles, incluso inferior a 40,000, el mercado inmediatamente aumentará al máximo la probabilidad de una reducción de tasas de 50 puntos básicos. Las tasas de interés a corto plazo caerán rápidamente y las acciones de crecimiento con alta valuación serán las grandes ganadoras, especialmente sectores como la inteligencia artificial y los chips y el software, que dependen de tasas de interés bajas para sustentar su valuación. Una vez que las expectativas de tasas bajan, sus precios de acción podrían experimentar un fuerte aumento. Verás que el Nasdaq sube antes que el S&P 500. Y empresas como Nvidia y Tesla vuelven a ser el foco del mercado. Segundo escenario, el empleo no agrario es moderado. Si el número de empleos nuevos está entre 70,000 y 80,000, es probable que el mercado mantenga la evaluación de una reducción de tasas de 25 puntos básicos y el mercado bursátil estadounidense entrará en un patrón de fluctuación lateral. En este momento, los fondos preferirán invertir en sectores defensivos como la salud, los servicios públicos y el consumo básico. Debido al aumento de la incertidumbre económica, los inversionistas valoran más el flujo de caja estable y los dividendos, por lo que empresas como Unitedeal, Johnson & Johnson y Procter & Gamble podrían ser más efectivas para estabilizar el mercado que las acciones tecnológicas volátiles. Tercer escenario, el empleo no agrario es sorprendentemente fuerte. Si el número de empleos nuevos supera los 130,000 y va acompañado de una revisión al alza de datos anteriores, la ilusión de una reducción de tasas de 50 puntos básicos se disipará directamente. Incluso las expectativas de una reducción de 25 puntos básicos serán cuestionadas. En ese momento, las tasas de interés a largo plazo continuarán subiendo bruscamente, presionando a los sectores con alta valuación. Los campos más sensibles a las tasas, como la tecnología, la construcción inmobiliaria y el consumo discrecional, serán los primeros en ser afectados. Al mismo tiempo, activos refugio como el oro y la plata volverán a ocupar un lugar destacado, convirtiéndose en el último colchón de seguridad del mercado. Cuarto escenario, los ganadores inesperados de la enderezación de la curva de tasas. No olvides que las acciones de bancos y compañías de seguros, acciones financieras también podrían tener oportunidades en este proceso. Si las tasas de interés a largo plazo suben mientras que las tasas a corto plazo bajan debido a las expectativas de reducción de tasas, la diferencia de tasas margen de interés se ampliará, lo que mejorará el modelo de rentabilidad de los bancos. En otras palabras, mientras todo el mundo esté mirando a la tecnología y el oro, las acciones financieras podrían convertirse en los ganadores discretos del mercado. Por lo tanto, como ves, el empleo no agrario no es solo un dato de empleo, sino que, en realidad, está estableciendo 4 posibles caminos para las acciones estadounidenses: un auge de las acciones tecnológicas, la hegemonía de los sectores defensivos,
el resurgimiento del oro y el beneficio inesperado de las acciones financieras. La capacidad de los inversionistas individuales para aprovechar estas oportunidades depende de si pueden anticiparse y entender claramente estos 4 escenarios. Hasta aquí. No creas que, solo conseguir de cerca el informe de empleo no agrario podrás juzgar fácilmente la dirección del mercado. Lo que realmente preocupa a los grandes fondos son riesgos más profundos, el déficit fiscal, la incertidumbre política y la estructura de mercado con altas valuaciones. Primer punto, déficit fiscal, porque las tasas de interés de los bonos estadounidenses a largo plazo se han mantenido obstinadamente en niveles altos durante las últimas semanas. La razón central es que los inversores exigen una mayor compensación por riesgo. El gobierno de Trump, por un lado, aumenta el gasto público y por otro sigue promoviendo recortes fiscales. Inicialmente contaba con los ingresos por aranceles para cubrir este déficit, pero la resolución del Tribunal Federal de la semana pasada ha obstaculizado parte de las políticas arancelarias, haciendo casi inevitable el empeoramiento del déficit. Para Wall Street, esto significa que EV tendrá que emitir más bonos del Tesoro en los próximos años y el aumento de la oferta equivale a una presión sostenida para el alza de las tasas de interés a largo plazo. Segundo punto, incertidumbre política. Todos hemos visto el estilo del gobierno de Trump. Cuando decide actuar, nunca tiene en cuenta la capacidad de absorción del mercado. El año pasado promovió el control de chips de IA, ahora planea cubrir el déficit con aranceles. Y en el próximo paso incluso podría usar directamente medidas administrativas para influir en el flujo de capital. En este contexto político, incluso si la Reserva Federal (FED) quisiera reducir las tasas de interés para estabilizar el mercado, sus efectos probablemente serían neutralizados por la política fiscal. En otras palabras, la política monetaria en el entorno actual no tiene el mismo papel de estabilizador que en el pasado. Tercer punto, fragilidad del mercado. No olvidemos que el aumento del mercado accionario estadounidense de los últimos 2 años se ha basado casi exclusivamente en las 7 gigantes de la EIN. La alta valoración generada por la liquidez. El ratio de precio-ganancias PL promedio del S&P 500 ya supera los 30 veces y la valoración del Nasdaq está incluso cerca del nivel de la burbuja de Internet de 2000. En esta estructura, si las tasas de interés suben repentinamente, la caída de la valoración será mucho más rápida de lo que la mayoría imagina. Por el contrario, si las tasas bajan inesperadamente, el flujo masivo de capital hacia los sectores de alta valoración podría hacer que la burbuja crezca aún más. Por lo tanto, el informe de empleo no agrícola NFP de esta vez es solo un detonante. Los verdaderos barriles de pólvora son el déficit fiscal y la política. Si los datos del viernes son peores de lo esperado, la Fed podría verse obligada a iniciar el ciclo de recortes de tasas antes de lo previsto, pero si los datos son fuertes, el alza de las tasas de interés a largo plazo se combinará con el riesgo fiscal, convirtiéndose en el último grano de arena que haga colapsar el mercado. Ambas situaciones son difíciles, y este es el aspecto más peligroso del mercado actual. Después de explicar tantos razonamientos, finalmente debemos volver a un tema más práctico, la estrategia de operación. Al fin y al cabo, el mercado habla constantemente de lógica, pero si no se traduce en posiciones y sectores al final, todo queda en teoría. Por eso, antes y después del NFP de esta vez, dividiré la operación en 3 capas para estructurar mi portafolio. Primera capa, acciones de crecimiento sensibles a las tasas de interés. Si el NFP es significativamente inferior a lo esperado, el mercado inmediatamente especulará con recortes de tasas agresivos. Las tasas de interés a corto plazo bajarán, y las primeras en beneficiarse serán las acciones de crecimiento de alta valoración, además de la IA y los chips, que son conocidos por todos. Hay 2 direcciones que suelen pasarse por alto. En primer lugar, las acciones de crecimiento con alta deuda, como algunas empresas de energías renovables y computación en la nube cloud. Su costo de financiación es altamente sensible a las tasas de interés. Una vez que las tasas bajan, las expectativas de ganancias mejoran rápidamente y la elasticidad de su precio accionario es incluso mayor que la de las empresas líderes. En segundo lugar, los ETF de acciones innovadoras de pequeñas y medianas capitalizaciones como los fondos del tipo ARKK, aunque suelen tener una volatilidad alta en tiempos normales, su fuerza de rebote es mayor cuando las expectativas de relajación de tasas surgen. Estos ETF suelen ser el destino concentrado del capital para especular a corto plazo con las expectativas de recortes de tasas. Por lo tanto, la capa de crecimiento no se limita a seguir empresas como Nvidia o Tesla. También se puede prestar atención a las acciones innovadoras de segundo nivel con alta deuda y alta elasticidad. Segunda capa, sectores defensivos. Si los datos del NFP son moderados y los recortes de tasas se mantienen en 25 puntos básicos, el mercado accionario estadounidense probablemente entrará en una fase de fluctuación y en ese momento el mercado se centrará en la lógica de flujo de caja y dividendos, además de los sectores de
salud, servicios públicos y consumo básico, bienes de primera necesidad, se puede profundizar en tres subdirecciones. En primer lugar, las empresas con altos ratios de dividendos, como las empresas de telecomunicaciones y operadores de oleoductos. Su tasa de dividendos es inherentemente alta. Y una vez que la preferencia por el riesgo del mercado disminuye, estos activos con altos dividendos atraen naturalmente el capital. En segundo lugar, las empresas líderes defensivas del sector de salud, además de Unitedealt y Johnson Johnson, también incluyen gigantes de dispositivos médicos y líderes en medicamentos genéricos. Estos subsectores tienen una volatilidad menor y casi no dependen del ciclo económico. En tercer lugar, el comercio minorista de precios bajos dentro del consumo básico, como Walmart y Costco. Este tipo de empresas, por el contrario, se benefician de la degradación del consumo cuando la economía se desacelera. Por lo tanto, la capa defensiva no se reduce a salud más servicios públicos, sino a una combinación múltiple de altos dividendos, subsectores específicos de salud, comercio minorista de precios bajos. Tercera capa, protección contra riesgos y cobertura. Si el NFP es sorprendentemente fuerte, las expectativas de recortes de tasas se desvanecerán, las tasas de interés a largo plazo subirán bruscamente, y los sectores de alta valoración sufrirán un golpe severo. En este escenario, el oro, la plata y las empresas mineras relacionadas son el seguro más directo, lo que es conocido por todos. Pero aquí quiero agregar dos direcciones menos mencionadas. Primero, los ETF de mercados emergentes como los de Brasil, Vietnam o India. Su estructura de valoración y liquidez no tiene una correlación tan fuerte con las tasas de interés de los bonos estadounidenses. Cuando la volatilidad de los bonos estadounidenses es alta, el capital busca más bien nichos de valoración baja y se dirige a parte de los activos de mercados emergentes. Por ejemplo, los ETF de Vietnam o India suelen mostrar tendencias relativamente independientes cuando los bonos estadounidenses fluctúan violentamente. Segundo, los activos relacionados con materias primas. No solo el oro y la plata, sino también materias primas con propiedad industrial como el cobre, el aluminio y las tierras raras. En el contexto del déficit fiscal y la reconfiguración de cadenas de suministro, estas también se convierten en activos para que el capital cubra riesgos. Por ejemplo, el aumento de la inversión en infraestructura global genera una demanda relativamente rígida de cobre, cuando el capital busca protegerse en el mercado accionario estadounidense. También considera las materias primas como una alternativa. Por lo tanto, mi tercera capa de configuración no se limitará al oro y la plata, sino a tres tipos de activos: metales preciosos, de mercados emergentes y activos relacionados con materias primas, incluso si esta capa representa solo entre el 10% y el 15% de la posición total. Será suficiente para estabilizar el portafolio en el escenario más negativo. Así que mi estrategia general es clara: las acciones de crecimiento como posición táctica, las acciones defensivas como posición central y los metales preciosos, entre otros, como posición de seguro. Al estructurar estas tres capas, independientemente de cómo evolucione el NFP, se garantiza que, al menos una dirección del portafolio, superará el rendimiento promedio del mercado. En resumen, el mercado actual de bonos estadounidenses, las posiciones cortas opositoras han alcanzado un máximo semestral, y todo el capital se está preparando con anticipación para el NFP del viernes. Este informe no es solo un dato de empleo, sino que determina directamente el rumbo de la reunión de la Fed en septiembre. Si los recortes de tasas serán de 25 puntos básicos o incluso de 50 puntos básicos, dependerá de él. Si los datos son significativamente débiles, las expectativas de recortes de tasas se reactivarán y las acciones tecnológicas de crecimiento podrían experimentar un estallido a corto plazo. Si los datos son moderados, los sectores defensivos serán los protagonistas. Si los datos son sorprendentemente fuertes, las tasas de interés continuarán subiendo. Las acciones tecnológicas y del sector inmobiliario recibirán golpes, y el oro y la plata serán el último refugio. No olvidemos que las acciones financieras, en el contexto del ensanchamiento de la curva de tasas, mayor diferencia entre tasas a corto y largo plazo, también podrían convertirse en ganadoras discretas. Estas cuatro situaciones cambiarán directamente el ritmo de negociación del mercado accionario estadounidense.